Bueno, le quise nombrar al estudio Rechacemos lo que nos hace daño. Seguramente ya nos imaginamos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero quisiera iniciar con una pregunta. ¿Puede tu pecado impedir la obra de Dios? O sea, ¿nuestro pecado podría impedir que la obra de Dios se lleve a cabo solamente porque no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo? Vamos a ver la respuesta a lo largo de todo el estudio. Y bueno, lo único que quisiera decir para comenzar es que Él hace maravillas, aunque queramos o no queramos, ¿no? Entonces, la historia de hoy es la historia de Sansón. Sí traté de meterle el menor texto posible, pero aún así salieron muchas diapositivas que me parecen importantes, aunque sea plasmar, pero leer muy rápido. Entonces, como les decía ahorita, me voy muy rápido, ¿sale? En el capítulo 1 es importante ver esto. Dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Esto es en Jueces 13, el primer capítulo de Sansón. Yo aquí le puse el capítulo 1, aunque es el capítulo 13, pero es el capítulo 1 de los 4 capítulos que menciona la Biblia de la historia de Sansón. Así los puse: el capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero es importante ver esto. A lo largo de todo el libro de Jueces, 7 veces se menciona eso. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. O sea, 7 veces. La Biblia menciona que hubo 9 jueces a lo largo de todo ese libro que venían a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero es curioso ver cómo era de que los hijos de Israel caían en lo malo y después rogaban a Dios para que los salvara, ¿no? En esta parte dice que los entregó por 40 años. Entonces estuvieron oprimidos un buen ratito. Y bueno, la historia de Sansón, vamos a enfocarnos en 2 cosas. Leyendo y escuchando estudios de diferentes pastores y lecturas, hay muchas enseñanzas en esta historia, ¿no? La principal que yo veía era que la historia de Sansón, el objetivo no es como tal Sansón, sino la misericordia de Dios sobre un pueblo que, a pesar del pecado de un hombre, él fue bondadoso. Dios fue bondadoso para salvar a su pueblo a pesar de la pecaminosidad y de cómo descuidó su relación Sansón, ¿no? Dios tenía un propósito secreto para todo esto. Y bueno, también vamos a ver el propósito que tenía Sansón y también la debilidad del hombre, en este caso él, que también se asemeja al pueblo de Israel y a nosotros, ¿no? Como contexto, rapidísimo, decía que había un hombre de la tribu de Dan que se llamaba Manoah, que fue el papá de Sansón, y el ángel de Jehová visitó a su mujer. Aquí dice: ahora pues, le dice el ángel de Jehová a la esposa de Manoah, dice: ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. La mujer va y le cuenta al marido que la había visitado un ángel, y entonces aquí dice: pero él me dijo, ella le decía a su esposo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo. Prácticamente lo que vimos ahorita, ¿no? Pero es importante resaltar una cosa: hay 2 palabras muy parecidas, nazareo y nazareno. Nazareo significa apartado, consagrado, destinado para Dios. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de nazareos: los que son de nacimiento y los que por voto propio lo querían hacer, ¿no? Entonces, dice que en toda la Biblia solo había 3 nazareos de nacimiento, los cuales eran Juan el Bautista, Samuel y Sansón. Entonces, es curioso ver cómo de esos 3, los 3 tenían madres que principalmente eran estériles. Los demás, pues había varios que sí hacían voto de nazareo, en donde ahorita vamos a ver lo que dice el número 6. Dice, esto es número 6, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino
y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es muy importante. Hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato el Señor, Él es santo al Señor. Entonces, recordemos, Nazareo es una y Nazareno es otra. Los de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, se les decía nazareno, pero los consagrados para Dios eran nazareos, sin la N, ¿no? Y entonces, bueno, ya que le dice la esposa a Manoa esto, dice que Manoa imploró al Señor y le dijo: Señor, te ruego que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Era obvio, y en la Biblia te deja ver que los padres de Sansón querían hacer lo correcto, no era como de, ok, sí, ya, qué padre. No, él quiso saber de la voz del ángel qué era lo que quería para saber cómo criar al hijo. Eran temerosos. Él le pregunta a eso a su mujer, o sea, que para que aparezca de nuevo el ángel, para preguntarle cuál es la manera en la que ha de criar a un niño tan especial, ¿no? Obviamente, el ser nazareo, como te digo, nada más había 3 en la Biblia y él no lo quiso tomar a la ligera. Y bueno, el ángel de Jehová aparece de nuevo a la mujer y ella va a buscar a su marido y le dice: mira, ya me apareció otra vez el ángel, ven corriendo. Entonces Manoa ya le pregunta cómo es la manera de vivir del niño, y él le dice: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan estas palabras te honremos? Porque pues, la respuesta del ángel fue: ya se lo dije a tu esposa, se tiene que abstener de todas estas cosas. Y bueno, es cuando le pregunta cuál es tu nombre, pero le dice: ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? En varias lecturas me daba cuenta, y la Biblia te arroja que este ángel de Jehová era el mismo Cristo, el mismo Jehová, ¿no? Y Manoa le prepara una ofrenda, pone un altar, y el ángel de Jehová sube a la ofrenda y se va en el fuego hacia el cielo. Entonces es ahí donde de repente dice: pero pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Sabíamos que el que veía cara a cara a Dios no podía resistir ese hecho y tenía que morir, ¿no? Pero en este caso el mismo ángel se le había aparecido a Manoa y a su esposa, y entonces la mujer, con un poquito más de, por decir, cordura o sabiduría, dijo: no vamos a morir. O sea, si Dios nos quisiera matar, si Jehová nos quisiera matar, Él no se nos hubiera aparecido a nosotros. O sea, nosotros no lo vimos por voluntad propia, sino porque Él así lo quiso, ¿no? Entonces, bueno, ya después de todo esto nació Sansón. En la Biblia dice que desde que nace el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, ¿no? Nos vamos por el capítulo 14, que es el capítulo 2 de la historia de Sansón, y dice: y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Ahorita les voy a explicar un poquito el contexto. ¿Por qué él buscaba ocasión contra los filisteos? Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Primero, es importante ver que Sansón, como les dije, era un juez. O sea, él cuando nace y se lo consagra a Nazareno Jehová, es para libertar a su pueblo de los filisteos. Y aquí vemos que él se enamora de una mujer de los filisteos, ¿no? O sea, imagínate qué ofensivo para el pueblo de Israel que su supuesto juez o su supuesto libertador se enamore del pueblo, de una mujer del pueblo enemigo. Entonces dice que a él le agradó, le gustó la muchacha.
Entonces sí era como un poco ofensivo esa parte para ellos, ¿no? Entonces también sus padres están así como de, pero ¿por qué? O sea, ¿no hay en nuestro pueblo mujer que te agrade? No, a mí me gusta, y por eso es que dice, pero sus padres no sabían que esto venía del Señor. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio 7, el 1 al 5, aquí ya lo traigo. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a las naciones, a los hititas, gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Esto era lo que tenía que hacer Sansón con el pueblo contrario, con el pueblo enemigo, pero sin embargo él decidió enamorarse, y vamos a ver por qué no. Entonces aquí también es importante, en este texto que leía en esta diapositiva, les decía ahorita lo que decía Números. O sea, el nazareo no se podía acercar a una persona muerta, y entonces aquí empezaba a ver en la Biblia, se empieza a arrojar en la Biblia cómo Sansón empieza a quebrantar sus votos de nazareo. O sea, se acercaba al león muerto, dice que recogió la miel en sus manos y siguió adelante, sabiendo que no podía acercarse. Dice, pero no les contó a sus padres que había recogido la miel del cuerpo del león, mas sin embargo también les dio. Entonces el padre les envió hasta donde estaba la mujer de la que se había enamorado, y Sansón ahí hizo un banquete porque se acostumbraban a hacer los jóvenes. Aquí no dice que Sansón hubiera tomado vino, no lo menciona, pero en el capítulo que leíamos dice que el nazareo no puede tomar nada que venga de la uva, nada que tenga relación con la vid. Entonces el contexto menciona que los banquetes eran de durar días, de estar tomando vino, de estar en fiestas de jóvenes, digo, seguramente, pues, como decía por ahí un estudio, no creo que se hayan juntado los filisteos a alabar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el contexto de esa fiesta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si no estaba tomando alcohol, al menos estaba demasiado cerca de las cosas que él no podía hacer. Tuvo contacto con la muerte, y bueno, la historia sigue diciendo ahí que pasaron 30 personas para ponerlo con él en la fiesta, y él les propone una adivinanza. Les propone una adivinanza y les dice que en 7 días, si les adivina la adivinanza, él les va a dar 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa, y si no la adivinaban, ellos se los darían a él, porque también leía que a Sansón, aparte de gustarle a las mujeres, de ser un poco lujurioso o mucho lujurioso, también le gustaba vestir bien, pensar mucho en sí mismo. Lo vamos a ver ahí a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, dice que estos 30 hombres que los metieron a platicar con él, como a estar en el banquete, pues presionaron tanto a la mujer de Sansón con la que se estaba casando, que le dijeron, oye, necesitamos pues ganar esa apuesta, entonces sacarle la verdad. Entonces al 4.º día es cuando presenta la Biblia que la amenazaron de muerte, diciéndole que si no le sacaba la verdad a Sansón para que ellos pudieran ganar esa apuesta, quemarían a su papá y a ella. Entonces ella, con esa tristeza, fue y presionó a Sansón para que le dijera la respuesta, pero él le comentaba, ni a mis papás le he dicho la respuesta, ¿no? Porque pues te la voy a decir a ti. Entonces, después de tanto estar ahí presionando a Sansón le dice, y ya en el 7.º día, pues ellos le dan la respuesta del acertijo. Entonces él se enoja, y entonces dice aquí la siguiente diapositiva. Dice que si no hubieran ahí insistido con su esposa, no hubieran logrado sacar la respuesta, pero entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder, y descendió a Ascalón, otra ciudad de los filisteos, dice, y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos, o sea, su ropa, dice, dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Entonces el contexto es de que están en la boda, adivinan la apuesta, él va a una ciudad de los filisteos, mata a 30, les quita la ropa, y entonces va y les paga la apuesta, ¿no? Así como diciendo, ok, aquí está, pagué mi apuesta. Se va a la casa de su padre después de la boda, y aquí dice que no sé cuánto tiempo pasó, pero que el papá de la novia
por ver que ella le había sacado la verdad, pues pensó que él estaba enojado con ella y la dio como mujer a su amigo íntimo de ella. Entonces, después de un tiempo, Sansón regresa para visitar a su mujer, pero su suegro, el papá de la esposa, le dice: no, o sea, pensé que no la querías. Entonces se la di a su amigo, pero pues si quieres, aquí está su hermana menor, ¿no? Se acostumbraba mucho a eso. Sansón se molesta muchísimo por esta situación y va y caza 300 zorras. Como les dije al principio, me estoy yendo un poquito rápido, solamente quisiera que entendieran un poquito bien el contexto de la historia de Sansón. Pero caza 300 zorras. Entonces a las zorras las amarra cola con cola y en la cola les pone una antorcha con fuego y las suelta en los sembradíos de los filisteos para quemar todo su grano. Entonces de repente empiezan a ver el desastre que estaba ocurriendo con el incendiadero ahí, con tanta zorra que estaba corriendo por tanto sembradío, y preguntan a los filisteos: ¿quién ha hecho esto? Y les dicen: pues fue Sansón. Entonces, en lugar de ir a desquitarse con Sansón, porque bueno, no sé si se los comenté, seguramente muchos ya lo sabían, pero Sansón es considerado como el hombre más fuerte que ha existido en toda la historia. A pesar de que la Biblia no menciona que tuviera un cuerpo de físico-culturista y que se viera así súper grandote y fuertísimo, pues era el hombre más fuerte de toda la historia por cosas que hacía. Imagínate poder destrozar a un león, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de desquitarse con los filisteos, van y queman a la esposa y a su padre. A la esposa y a su padre los queman y obviamente Sansón se molesta. Entonces dice aquí que se va a la casa de su padre, pasa lo de las 300 zorras, matan a su esposa, matan a su padre, y Sansón les dijo a los filisteos: ya que actuáis así, ciertamente me vengaré de vosotros y después de eso cesaré. Y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Tan. Hace otro de esos desastres ahí, mata a varios filisteos más y va y se esconde a una hendidura que, viéndolas en fotos ahí en internet, es como 2 montañas, ¿no? Entonces eso va y se esconde en el pueblo de Israel en una hendidura. Entonces dice que los filisteos estaban como buscando ocasión contra él para matarlo, después de que estaba matando y matando y matando filisteos. Pero recordemos que el propósito de Dios era ese: salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y a pesar de que Sansón estaba haciendo todo lo contrario, pues Jehová no apartaba sus ojos de su objetivo, que era librar a su pueblo. Y pues Sansón seguía matando y matando filisteos, y cada vez la opresión hacia el pueblo pues era menos. Entonces dice que los filisteos acamparon en el pueblo de Judá en busca de Sansón, y los de Judá, al ver que eran tantos filisteos, pues fueron con Sansón a la hendidura donde se había escondido y le dijeron: oye, pues nos están buscando los filisteos porque te quieren aprender, entonces necesitamos llevarte porque si no seguramente nos van a matar o van a hacer algo contra nosotros, ¿no? Y él les dijo: no, pero es que no quiero que ustedes me maten. No te preocupes, nosotros no te vamos a matar, solamente te vamos a llevar para los filisteos para que ellos hagan contigo. Lo único que queremos es que no estén acampando en nuestras tierras. Ok. Entonces dice: ellos le respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos, ciertamente no te mataremos. Lo ataron entonces con 2 sogas nuevas y lo sacaron a la peña. Al llegar él a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. En ese tiempo el Espíritu de Dios llegaba a las personas y se iba de las personas, ¿no? O sea, cuando el Espíritu de Dios estaba contigo, pues tenías a Jehová de tu lado. En este caso, cuando venía el Espíritu de Dios a Sansón, pues Sansón entraba a su fortaleza de las que le hablo, y cuando el Espíritu de Dios se apartaba, dejaba de ser fuerte. Entonces dice: y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Seguramente rompió las sogas, y pues, al ver que eran tantos filisteos, ellos dijeron: ya amarrado, ya lo vamos ahorita a matar. Pues no, las rompe, agarra una quijada de asno que estaba todavía fresca de un burro que se había muerto, y dice: hay una quijada de asno fresca aún, y extendiendo sus manos las tomó y mató a 1000 hombres con ella. O sea, en la historia se ve que estaba cumpliendo el propósito de Dios sin que él se diera cuenta que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Más bien él estaba alimentando su ego, sus necesidades que tenía de enamorarse de mujeres que no tenían nada que ofrecerle, ¿no? Porque bueno, no sé,
¿qué les vería a las mujeres del pueblo de Filisteo que no tuvieran las mujeres hebreas? Pues seguramente a lo mejor eran atractivas, a lo mejor también le llamaba mucho la atención lo prohibido, quería desobedecer, o él sentía que por tener una fuerza era diferente, era bendecido y que él podía hacer lo que quiera porque era el juez. No sabemos qué era lo que sentía Sansón, ¿no? Pero bueno, entonces él le llamaba y pecaba y era, ¿cómo se dice? O sea, tenía mucha debilidad ante las mujeres. Después de que haya matado a estos filisteos, dice que sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en las manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en él y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Aquí les pongo el capítulo 4, este es el último capítulo de Sansón, y es la primera vez que se ve que ora a Dios en este capítulo. Entonces dice que por eso llamó a aquel lugar En Jacor, el cual está en ahí hasta el día de hoy, ¿no? Dice que Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Pero bueno, les repito, me voy un poquito rápido. Después de esto, después de que hubo matado a tantos filisteos con la quijada y que tomó agua y se sació y que oró a Dios, dice que visitó una ciudad de los filisteos que se llamaba Gaza, y que en Gaza visitó él a una prostituta. Y entonces los hombres de los filisteos se enteraron y acamparon afuera de la ciudad para poderlo prender, pensando que él hasta la mañana siguiente saldría y que ellos en ese momento podrían matarlo, ¿no? Pero él durmió hasta la noche, y cuando sale, arranca las puertas de la ciudad cuando ellos estaban dormidos y va y las clava en un monte, ¿no? Y las pone en un monte. Pero entonces repito mi pregunta, ¿no? ¿Qué creen que vería este Sansón en estas mujeres filisteas? Pues simplemente atracción en el pecado, ¿no? Atracción en el pecado. Y dice Proverbios 31:6 que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Obviamente ellas no temían para nada a Jehová. Seguramente eran muy hermosas, pero dice aquí: vana es la hermosura. ¿De qué les servía a las mujeres ser tan bonitas si no temían a Jehová? Entonces él, en lugar de buscar a una mujer que temiera a Jehová, no se dejaba llevar por sus pasiones, ¿no? Dice, imagínate, después de esto, cuando estuvo con esa prostituta, pues él, sabiendo que era un nazareo, todo lo que no podía hacer lo hacía. Entonces su llamado como nazareo pues era un desastre. No es como que haya hecho algo bien, parece que todo lo hacía mal. Y a pesar de que tenía ventaja, porque te digo que era muy, muy fuerte por sobre los demás, y que aparte tenía el título de Salvador para su pueblo, pues aún así estaba haciendo todo lo que él quería, y todo lo que él quería era mal. Entonces, aunque Dios sabía que Sansón iba a actuar de esta manera, aún así Dios lo eligió para salvar a su pueblo. O sea, diríamos: pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué eliges a esta persona, no? Si no se le ve nada. Pero bueno, también el mismo pueblo de Israel tiene una ventaja. Seguramente a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar en eso, pero ellos, siendo el pueblo elegido de Dios, teniendo tantas ventajas por sobre los demás pueblos, teniendo tantas bendiciones, ¿cuántas veces, como te lo dije al principio, se apartaban y regresaban, se apartaban y regresaban? Y digo, bueno, yo que me dedico un poquito al deporte, me puse un ejemplo, ¿no? Súper chistoso. De repente me doy cuenta que en los partidos de fútbol llegan los chavitos que tienen así muchísimo dinero, con unos zapatos de fútbol de 4,000 pesos, espinilleras, playera y todo, a visorías a un equipo de fútbol, y parece que no quieren, que no se quieren esforzar a pesar de todo el esfuerzo y la ventaja que tienen por sobre los demás. Pero llega un chavito de un pueblito que apenas si juega con zapatitos casi rotos, y el niño se la rompe y va y juega y pelea, y el esfuerzo que él muestra es diferente, ¿no? Seguramente porque él quiere conseguir algo que no tiene y el otro pretende mantener algo que ya tiene. Entonces, ahí está un poquito ese esfuerzo que deberíamos de nosotros hacer ante las circunstancias de cuando ya tenemos algo o no lo tenemos. Entonces, tratar de conseguirlo, y si ya lo tenemos, tratar de no perderlo. En este caso es la bendición que tenemos de Dios, ¿no? Pero bueno, dice igual en un puesto en el trabajo, ¿no? No lo tienes y le echas un buen de ganas, ya que lo consigues, ya como
porque lo pierdes, no le echas tantas ganas, pero bueno. Entonces, siguiendo con la historia, dice que lo estaban esperando afuera y que Sansón despertó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con todo y las trancas eran los como seguros que les ponían, y las llevó hasta el monte que está enfrente de Hebrón. Seguimos con la historia y dice: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, otra filistea. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádalo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Leyendo un poquito decía que Dalila debió haber sido una mujer súper importante, alguna mujer importante ahí en el pueblo de los filisteos, aparte seguramente muy guapa. Y también leyendo un poquito dice que los príncipes de los filisteos eran 5. Con los filisteos había 5 príncipes. Entonces dice que cada uno le iba a dar 1100 piezas de plata, que eso era equivalente como a 60 o un poquito más de 60 kilos de plata. Entonces seguramente a esta mujer lo que le fascinaba era el dinero, ¿no? Le llamaba mucho la atención el dinero, y cuando le dijeron: oye, te vamos a dar cada quien 60 y tantos kilos de plata, pues ella dijo: pues no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a conseguir, ¿no? Sansón se había enamorado de ella, entonces pues tenía una gran ventaja ella. Dijo Dalila pues a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, desde ahí empezamos a ver algo raro, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Si Sansón fuera un poquito más sabio, hubiera sido un poquito más sabio, hubiera dicho: ¿por qué me preguntas eso? Pero estaba enamorado, estaba cegado por su pecado, y bueno, ella así lo hizo, lo ató con las cuerdas que él le dijo, y de repente dice que tenía hombres en el interior del aposento, y le dijo: Sansón, los filisteos se echan sobre ti. Entonces rompe las cuerdas como si fuera un hilo de estopa, como cuando toca el fuego, dice aquí, y entonces no pudo descubrir ella su secreto. Pero aquí, desde la primera vez que ella le dice: oye, ¿cuál es tu secreto? Y que él le miente y que ella lo hace, pues yo creo que era importante decir, ¿no? Pensar que Sansón hubiera dicho: oye, pues le hubiera dicho la verdad y aquí yo hubiera valido, ¿no? Pero bueno, dice: entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Dice, y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Como cualquier otro hombre. Dice: Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Y él por tercera vez le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y las aseguró con la clavija, y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija de telar y la tela. Tercera vez, y él no entendía. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado ya 3 veces y no me has declarado dónde reside tu fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló todo lo que había en su corazón. Diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. 4ª vez que le dice: seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid una vez más, porque él le ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y le trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué triste, ¿no? Ya él pensaba que iba a ser como las otras 3 veces y no. Dice aquí, él me ha descubierto todo su corazón, le dijo ella a los filisteos. Imagínate la escena tan triste que debió haber sido esa, ¿no?
cuando Sansón ya le dijo la verdad y él, como entre sabiendo lo que podía pasarle de las otras 3 veces que había él mentido. Entonces debe haber sido algo súper triste para él, pero dice, se enfrentó a una elección entre la fidelidad a su Dios y continuar con una relación impía. Entonces él tenía ese dilema: ¿qué hago? ¿Le revelo lo que es mi secreto y prácticamente me matan todo lo que quieras? ¿O sigo siendo fiel? ¿O le soy fiel a mi Dios, ¿no? Cosa que no había hecho hasta el momento. Obviamente se dejó ya por su pecado. Ahorita vamos a ver un poquito las consecuencias, ¿no? Pero fíjate, o sea, el texto te dice que luchó contra 1000 filisteos. ¿Quién sabe a cuántos mató? Seguramente ellos estaban armados. Y aún así, nada fue tan peligroso para él como dormir al lado de una filistea, donde no estaba en riesgo solamente su vida, sino también podríamos pensar que el propósito de Dios, pero aunque no fue así, el propósito de Dios iba a cumplir sí o sí, pero él no lo sabía. Él pensaba que a lo mejor podría ser otra cosa. Pero bueno, recordemos también el pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, Sansón no estaba luchando contra Dalila, no estaba luchando contra los filisteos en ese momento, sino estaba luchando contra estaba en una lucha espiritual que estaba obviamente perdiendo. Y es que Sansón se apartó poco a poco de Dios a tal grado que pensó que no pasaría nada con ella. O sea, una vez leía en un libro de Proverbios, que dice que el pecador, cuando empieza a pecar, dice, el primer nivel es como, pues muy leve, pero así en el inicio de su pecado ve los últimos niveles y dice, no, jamás llegaría yo allá, yo jamás llegaría ahí. Pero cuando él permite el 1 y el 2 y el 3 y el 4, no se da cuenta y ya está en donde él dijo que jamás llegaría, porque para él era como algo terrible, porque así pasa con el pecado, ¿no? O sea, nos ciega y no nos permite ver hasta qué punto ya estamos perdidos. Y esa fue su gran caída, que poco a poco empezó a caer, que poco a poco empezó a fallar. Y bueno, dice que cuando ella le cortó el cabello a Sansón, pues Sansón decía, no creo que pase nada, Dios va a seguir conmigo como en las otras veces, seguramente me voy a despertar y a pesar de que me haya cortado el pelo, soy nazareo, Dios ha hecho en mí muchas cosas importantes y seguramente seguiré teniendo mi fuerza. Pero no, ya Dios lo había abandonado, ¿no? Y acuérdate cómo yo resaltaba un poquito que decía, y seré como cualquiera de los hombres, cuando le decía a Dalila, si me ataran con esto y lo otro, seré como cualquiera de los hombres. En realidad él era un hombre cualquiera, él se sentía seguramente mayor a los demás, por su fuerza o no sé qué, pero es un ejemplo muy claro de cómo a veces nosotros por ser creyentes nos sentimos más a los demás, ¿no? O sea, seré como cualquiera, somos cualquiera. De verdad, o sea, lo único que nos hace diferentes es lo que Dios hace en nosotros, no lo que tenemos como por ventaja, lo que te decía ahorita el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, llegas con tus espinilleras caras y lo que tú quieras, eso no te hace nada, eso no te hace diferente. Y así a veces somos los creyentes, nos creemos mejor a los que no son creyentes cuando, como te lo dije, a veces los que no tienen las oportunidades quieren luchar por ellas. Y así lo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, teniendo esa ventaja de ser el pueblo escogido de Dios, pues más bien llegaban en las historias de Mateo, cuando llegaba la mujer, se me fue el nombre de la mujer, la que le dice de las migajas de los perritos, ¿no? Ándale, Sirofenicia. O sea, no era para nada que ver con una mujer hebrea, y sin embargo llegó con una fe impresionante, y Jesús le dijo, wow, o sea, nunca había visto tanta fe. Porque a veces las personas que no tienen esa ventaja son las que más quieren luchar, ¿sabes? Entonces dice, Dios pudo apartarse de Sansón, eso es algo que yo me di cuenta, ¿no? Dios pudo apartarse de Sansón desde el primer momento en el que él quebró sus votos de Nazareo. O sea, en el momento en el que él se acercó al león, Dios pudo haber dicho, rompiste el voto, ya no estoy contigo, te quito la fuerza, pero no. Dios permitió que cayeras, que todavía se comiera esa miel sacada de un cuerpo muerto. Dios permitió que se enamorara de la primer filistea. Dios permitió todo. Dios permitió que también le cortaran el cabello y que perdiera su fuerza. ¿Para qué?
para permitir que Sansón tocara fondo, porque si no, no nos damos cuenta en qué momento llegamos hasta lo más profundo, ¿no? Decía por ahí un texto que a veces Él nos permite estar en el valle de la sombra y de muerte para de verdad ver lo que eso representa, porque a veces no nos damos cuenta. Porque si Dios nos salva así del primer pecadito, pues no fue nada, yo lo hubiera podido haber hecho, ¿no? Pero ya cuando Dios te rescata de algo que tú ves imposible, es porque Dios te permite de verdad ver el nivel en el que estabas tan bajo. Pero bueno, siguiendo con el texto, después de que le cortan el pelo, él piensa que se va a librar como todas las demás veces, y de repente los filisteos lo prendieron, y le sacan los ojos. Lo amarraron, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en un molino en la prisión. De repente se ven en las películas como las personas que tenían ese trabajo estaban dando vueltas para que el molino pudiera estar trabajando, ¿no? Todo el día caminando, ciego. Pues imagínate qué humillación para él, que se sentía como otro hombre, ¿no? Pero bueno, seguimos un poquito rápido. Decía el texto que después de que él ya pasó no sé cuánto tiempo, pero estaba en la prisión, ya humillado, ya sin ojos, con el cabello corto, dice que los filisteos estaban celebrando una fiesta por haber capturado a Sansón, la estaban celebrando en honor a su Dios, y pues se dijeron entre sí, no, oye, pues vamos a llamar a este Sansón para que nos divierta, porque estamos así como con ganas de pues, divertirnos con algo. Entonces, dice aquí, dice, mandó llamar a los príncipes, en el último, dice, viendo a Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, no soy al rey. Y entonces dijo, Sansón, los filisteos, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Dice, entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía en la mano, que lo tenía de la mano, o sea, eso ya en el contexto de la cárcel. Dice, lo sacan de la cárcel para ir a la fiesta, para que lo divierta. Entonces lo va sacando un cuate ayudándolo, porque él ya no se podía valer por sí mismo, ya era ciego, seguramente ya tenía una debilidad de esas de cuando está súper enfermo. Imagínate trabajando todo el día, cansado, ciego, seguramente ni comía bien, entonces ya no se podía valer por sí mismo. Y le dice al muchacho, oye, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Dice, y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí, los 5 que le habían pagado a la mujer, ¿no? Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Dice, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Increíble ver cómo después de todo lo que había hecho él quería todavía pensar en sí mismo, ¿no? O sea, sus ojos era lo que le importaba, en lugar de decir, Señor, te fallé, no pude llevar a cabo la misión que me encomendaste, si es posible permíteme llevarla a cabo, aunque sea esta última vez. No, él quería vengarse por sus 2 ojos. Y dice, y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra, y dijo, Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató al morir fueron más de los que había matado durante su vida. O sea, aquí decía que mató 3,000, seguramente mató un poquito más, pero pues en total, no sé, seguramente unos 5,500, no sé. Pero dice aquí, entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron en 3 horas, y estaban en la tumba de Manoá su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. De los 4 capítulos que veíamos, ¿cuántas veces oró Sansón? 2. Y 2 para sus intereses, ¿no? En una porque tenía sed, y Dios, ¿cómo vas a dejar aquí morir de hambre? Después de haber matado a los filisteos, ¿no? Bueno, Dios en su bondad y en su misericordia le da de tomar. Y después, déjame vengar mis 2 ojos, en lugar, como te decía, de poder pensar en un propósito un poquito más complejo y eterno. Esta es la historia de Sansón en resumen. Quería contarla desde el principio para ponerlos en contexto, sabiendo qué era él, qué es lo que hacía, qué significaba ser nazareo, etc., ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos con las conclusiones. Repetimos la pregunta del principio, dice, ¿puede tu pecado impedir la obra de Dios? Definitivamente no. No lo va a impedir. Tú no tienes nada de parte de Dios, de parte y de fuerza para que Dios diga, no, pues, su pecado no. O sea, Dios te va a usar
aunque seas necio, tibio, aunque seamos necios, seamos tibios, seamos débiles, Él nos va a usar para cumplir sus propósitos. Y Sansón es uno de los mejores ejemplos, ¿no? A Sansón se le olvidó el propósito de salvar a los israelitas de los filisteos, pero a Dios no. Y a pesar de toda su desobediencia, todo su pecado, su debilidad por las mujeres, Dios fue bueno y Dios salvó a su pueblo, matando a quién sabe cuántos filisteos, y como te digo, seguramente la opresión bajó. Dios se acordó de Sansón todavía una vez más para darle fuerza cuando él se la pidió. Entonces, imagínate como cuando tu hijo es súper desobediente y todavía se acerca y te dice algo que ni siquiera merece y tú dices, bueno, nada más porque te amo, ¿no? Imagínate un Dios así, o sea, y eso es una comparación súper pequeña en comparación de lo que puede hacer Dios. Conclusión 2 dice: un gran necio es aquel que no rechaza lo que le hace daño. Sansón nos muestra el peligro de subestimar nuestra propia pecaminosidad. Él probablemente se dio cuenta que tenía las cosas bajo control con sus propias lujurias carnales. Él decía, no, mi fuerza, ¿no? Seguramente el hecho de que yo esté enamorado y el hecho de que todo esto, pues, no va a pasar nada. Veía que no pasaba nada, que aún así se estaba cumpliendo el propósito de Dios, que era matar filisteos, y él a lo mejor lo hacía de manera secundaria, ¿no? Pero a pesar de que Sansón fue un gran conquistador, él nunca permitió como que Dios lo conquistara, ¿no? O sea, él estaba metido en su pecado, en lo que él quería hacer, en satisfacer sus necesidades y sus pasiones. Esto era lo que a él le importaba. Él, así como nosotros, a veces preferimos dejar que nuestros impulsos y nuestras emociones reinen en nuestra vida y quitamos a Dios del trono de nuestro corazón para escoger servir a eso, ¿no? A eso que nos hace tanto daño. Las consecuencias de Sansón obviamente fueron devastadoras. Dios tenía seguramente un plan para él diferente, a lo mejor simplemente en el final, no como él terminó, pero no, Dios fue bueno y a pesar de que permitió que se cumpliera el objetivo y su propósito de liberar al pueblo, pues no le dio como tan grande castigo, ¿no? Es como cuando compras muchísimas cosas y te llega una factura chiquita, o sea, aún así duele, pero no era lo que él merecía. Y a veces es así con nosotros, ¿no? O sea, a veces nosotros merecemos un castigo más grande y Dios es tan bueno que de repente nada nos manda algo como para nada más darnos un calambrito. Con esto concluimos que el pecado de verdad es una adicción, que de verdad por más mal que nos haga a veces nos cuesta tanto dejarlo, ¿no? Y de verdad lo podemos ver con muchos ejemplos, con alguien que es mentiroso, con alguien que le gusta el alcohol, con alguien que le gusta matar, con alguien que le gusta lo que tú quieras, el pecado que tú quieras. Pero de verdad es importante distinguir algo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, y es que si estás viendo que te hace daño, como dice aquí esta frase, no seamos grandes necios que sabiendo que te va a hacer daño, no lo rechaces, ¿no? A lo que iba con todo esto es que dice y leía que el pueblo de Israel tuvo dos grandes errores, y eso es lo que también en nosotros pasa mucho. Hay dos grandes errores y pues no sabemos con cuál a veces nos identificamos, a veces es uno y a veces el otro, ¿no? Los dos grandes errores es que a veces tienes mucha falta de poder espiritual para poder rechazar ese pecado. Por ejemplo, eres mentiroso, ¿no? Somos mentirosos o lo que tú quieras, y de repente dices, es que me cuesta tanto trabajo mentir, no puedo dejarlo, pero sé que está mal. O sea, ahí lo que es falta de poder espiritual, porque te das cuenta. Pero también dice por otro lado que hay falta de deseo. ¿Cuál es esto? Cuando de repente dices, no tengo por qué, o sea, yo estoy bien. No, pues mentir no está mal, o lo que estoy haciendo no es mentira, o sea, no tienes ni siquiera ese deseo de querer cambiar, ¿no? Y por eso es que te decía hace rato que en cierta manera Sansón representa a Israel, al pueblo. ¿Por qué? Por su debilidad, por su fracaso y su incapacidad humana. Pero también leyendo varios artículos veía que también representa de cierta manera a Cristo, porque Cristo, pues, por su poder sobrenatural, pues puede salvar y ser un salvador. Bueno, él es un salvador, pero eso también podría ser en el caso de Sansón. Él tenía una ventaja, como te lo dije, y su propósito era ser un juez, un libertador, y no lo fue. Y de repente también leía que en
Hebreos 11:32, en el capítulo de la fe, de los hombres de fe, de repente te enlista a varias personas de hombres de fe, ¿no? Abraham, Noé, Abel, etcétera y etcétera. Y de repente hay